Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema el recurso de apelación. El recurso de apelación está contemplado en nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en su artículo 546 y establece que la procedencia, en su procedencia, dice que serán recurribles en apelación las sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos, los autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que la ley expresamente señale. El artículo 547 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense establece la competencia de los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales. Si usted tiene incoado un juicio en un juzgado local, ¿verdad? Y usted quiere apelar, entonces el juzgado correspondiente para que usted apele es el juzgado de distrito de su circunscripción, y en aquellos casos que expresamente se indiquen en la ley conocerá el tribunal de apelación respectivo. Es decir, si el juicio está incoado en el juzgado de distrito, entonces corresponde a interponer un recurso de apelación ante el tribunal de apelación. De los recursos de apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá entonces el tribunal de apelación. El artículo 548 establece que habla sobre la apelación diferida, ¿verdad? Esta apelación, si nosotros la estudiamos, ¿verdad?, vemos cómo está restringida. ¿Por qué está restringida? Porque usted puede apelar de un auto durante el proceso, pero durante el proceso el juez no le va a dar respuesta. La respuesta a la apelación diferida, es decir, usted está apelando del auto que el juez dictó. A usted no le parece el auto que él dictó, entonces usted va a llevar protestada la apelación hasta que él dicte sentencia definitiva. Una vez que él dicte sentencia definitiva, es entonces que él le va a dar respuesta a la apelación del auto. Si usted no apela de la sentencia definitiva, tampoco le va a dar respuesta al auto. Entonces está como restringida, ¿verdad? Hay una restricción, por eso se llama apelación diferida. Entonces, cuando se interponga la apelación diferida, que se interponga el recurso de apelación contra autos, se diferirá entonces la expresión de agravio y su trámite al momento en que se impugne la sentencia, ¿verdad? Ella te va a dar respuesta únicamente si usted apela de la sentencia. Si usted no apela de la sentencia, la juez no le va a contestar la apelación del auto. El recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte reitere la apelación y que el punto tenga trascendencia en la resolución final. La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su caso, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se hubieran promovido. El juzgado o tribunal respectivo resolverá entonces las apelaciones diferidas en la misma sentencia que se resuelve el recurso. Vamos a ver cómo interponemos el recurso de apelación. El recurso de apelación, dice su artículo 549, se interpondrá ante el juzgado que haya dictado la resolución que se impugne, dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente a su notificación. En el escrito de interposición del recurso, la parte apelante expresará los agravios que la resolución le cause. La petición de revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de nuevo examen de las actuaciones de primera instancia y, en su caso, la propuesta de nuevos medios de prueba. En el recurso de apelación podrá igualmente alegarse la infracción de normas o vulneración de garantías procesales. En la primera instancia, debiendo la parte apelante citar la norma que considere infringida o la indefensión sufrida, así como acreditar que oportunamente denunció la infracción si tuvo oportunidad procesal para ello en la primera instancia. Vamos a hablar sobre la proposición de prueba en el recurso de apelación. En el artículo 550 de nuestro Código Procesal Civil nosotros encontramos que la proposición de prueba en el recurso de apelación se podrá pedir en segunda instancia, es decir, sí se pueden presentar algunas pruebas, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son estas pruebas en la segunda instancia. Una de ellas es las que hayan sido denegadas indebidamente en la primera instancia por el juez de primera instancia, siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución denegatoria o formulada la oportuna protesta, ¿verdad?
Si usted no protestó o no interpuso la reposición de la resolución de la denegatoria, entonces no puede solicitar, presentar la prueba en la segunda instancia. Como segundo sería aquellas pruebas que fueron propuestas y admitidas y que por cualquier causa no se pusieron, que por cualquier, y que por cualquier causa no imputable a la parte proponente no hayan podido practicarse, ¿verdad? Usted propuso la prueba, el juez la admitió, pero por una circunstancia ajena no pudo presentarse la prueba. Entonces no se pudo practicar en todo o en parte en la primera instancia, ni como diligencia final. Esa es otra de las pruebas que sí nosotros podemos proponer en la segunda instancia que se nos permita presentar. El tercer caso, estamos frente a las que se refieren a hechos nuevos o de nueva noticia, relevante para la causa acaecido o conocido después de finalizado el plazo para dictar sentencia. Entonces dice, podrán aportarse con el escrito de interposición del recurso o con el escrito de contestación de los agravios, la documental relativa a los hechos referidos en ese numeral. Es en ese momento en que ustedes van a presentar esa prueba documental, ¿verdad? ¿Cuándo sería? Cuando usted interpone el recurso, ¿verdad? O con el escrito de contestación de los agravios. La parte demandada, declarada rebelde por cualquier causa que no le sea atribuible y se persone en los autos después del momento establecido para proponer la prueba, en la primera instancia podrá pedir en la segunda instancia que aquella se practique. Ahora vamos a ver la admisión y defectos de la apelación. El artículo 551 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense nos habla que la admisión y efectos de la apelación interpuestos válidamente, dice el recurso, la autoridad judicial que dictó la resolución dentro del tercero día lo admitirá mediante un auto. Asimismo, tendrá la facultad de mandar a corregir en un plazo de 5 días los defectos, o sea, mandar a subsanar. Admite la apelación en 3 días y manda a subsanar los defectos de la apelación en 5, ¿verdad? Y o faltas subsanables de contenido o alcance meramente formales. Transcurrido ese plazo, cumplida o no la subsanación, resolverá sobre la admisión del recurso. Contra el auto que no admite el recurso, pues solo cabrá el recurso por denegatoria de la admisión con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. Recuerden de que lo mismo pasa en el recurso de casación. Tanto en el recurso de apelación como en el recurso de casación, si no es admitido el recurso, podemos utilizar el recurso que se llama recurso de denegatoria de la admisión, ¿verdad? Para que nosotros podamos, era lo que nosotros conocíamos antes como el recurso de hecho, ¿verdad? La sentencia estimatoria de la demanda contra la que se interpone el recurso de apelación únicamente podrá ser objeto de ejecución en los supuestos previstos en este código. La apelación contra la sentencia desestimatoria de la demanda y los autos que ponen fin al proceso en ningún caso tendrán efectos suspensivos, conservando la autoridad judicial su competencia para las actuaciones derivadas de la resolución, sin que proceda a actuar sentido contrario a lo que se hubiera resuelto. Vamos a pasar a la notificación a la parte apelada. El artículo 552 nos habla que la notificación a la parte apelada de la admisión del recurso, la autoridad judicial que admita el recurso de apelación notificará a la parte apelada para que en el plazo de 10 días presente escrito de contestación de agravio. En caso que los apelados sean varios, el plazo se empezará a contar a partir del día siguiente de la notificación a cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar sobre la contestación de los agravios. En el artículo 553 vamos a hablar sobre la contestación de los agravios y adhesión a la apelación. Entonces, el escrito de contestación de agravios deberá ajustarse al contenido del escrito de la interposición del recurso de apelación. La parte apelada también podrá exponer las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente. Es decir, no vamos a venir a hablar de cosas que no estamos hablando. Nos tenemos que sujetar a lo que dice el recurso y así usted se va, ¿verdad?, a sujetar y a decir, a mí me causa agravio y yo estoy contestando los agravios así, ¿verdad?, en base a lo que se está apelando.
En el mismo escrito, la parte apelada se podrá adherir a la apelación, para lo cual expresará los correspondientes agravios. También la parte apelada, ¿verdad?, tiene que expresar cuáles son sus agravios, como con las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación, y se concederá el término de 10 días a la parte contraria para que los cumpla. Luego tenemos la remisión del expediente al tribunal. Recuerden que el expediente está en los juzgados. Entonces, el artículo 554 de nuestro Código Penal Civil establece que la remisión del expediente al tribunal de alzada, ¿verdad?, finalizado el plazo al que se refiere el artículo 500 sobre la contestación de los agravios y adhesión a la apelación, se remitirá el expediente al juzgado o tribunal de apelación respectivo y se emplazará a las partes para que se persone ante el mismo dentro del término de 5 días. Luego viene el apelado, ¿verdad?, la parte apelada, y se persona con su escrito de apersonamiento. En el artículo 555 nos dice que la parte apelada, ¿verdad?, dentro del plazo concedido para personarse, también podrá exponer ante el juzgado o tribunal respectivo las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existente, ¿verdad?, lo que él piense que considere. Vamos a hablar sobre la inadmisibilidad del recurso de apelación. El artículo 556 establece que sobre la inadmisibilidad del recurso por el tribunal de la segunda instancia, recibido el expediente y una vez personadas las partes, entonces el juzgado tribunal deberá decidir en 5 días sobre las causas de admisión del recurso, en caso de haber sido alegadas por la parte recurrida. Cuando se rechace la inadmisión en el mismo auto, se procederá a convocar a la audiencia en su caso. El auto que declara la inadmisión del recurso deja firme la resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado de origen, es decir, va en el efecto devolutivo, ¿verdad?, las actuaciones. Dicho auto es irrecurrible. Vamos a ver las audiencias. En el artículo 557 nos habla sobre la audiencia en segunda instancia. El juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación a solicitud de parte, y si fuera necesario, convocará y celebrará una audiencia conforme el proceso sumario establecido en este código, donde las partes van a alegar lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de agravio, admitiéndose y practicándose la prueba cuando procede en la misma audiencia. Luego tenemos la sentencia. En el artículo 558, pues el juez va a dictar sentencia, ¿verdad? Y la sentencia dice concluidas las actuaciones, pues el juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación dictará sentencia dentro del plazo de 20 días. No obstante, podrá emitir oralmente su fallo, como lo que nosotros conocemos es emitir el fallo en caliente. Y una vez concluida la audiencia, para dictar posteriormente la sentencia conforme el juez. Ejecución provisional. El artículo 559 nos habla sobre la ejecución provisional. El juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida solo podrá conocer de las actuaciones referidas a la ejecución provisional de la resolución apelada, mientras dura la tramitación del recurso ante este órgano superior. Si se solicita la ejecución provisional antes de la remisión del expediente, deberá quedar en el juzgado certificación de lo necesario para dicha ejecución. Si se hiciera después de remitido, la o el ejecutante pedirá entonces al órgano superior en cuyo poder estén las actuaciones que libre dicha certificación y la acompañará con la solicitud de ejecución provisional. El artículo 559 nos habla sobre la ejecución provisional y dice que el juzgado o tribunal que hubiera dictado la resolución recurrida solo podrá conocer de las actuaciones referidas a la ejecución provisional de la resolución apelada, mientras dura la tramitación del recurso ante el órgano superior. Si se solicitara la ejecución provisional ante la remisión del expediente, entonces deberá quedar en el juzgado certificación de lo necesario para dicha ejecución. Si se hiciera después de remitido, la o el ejecutante pedirá al órgano superior en cuyo poder estén las actuaciones, pues que libre la correspondiente certificación y lo acompañará con la solicitud de ejecución provisional. El artículo 560 nos habla sobre el alcance de la decisión de la apelación. Si se apreciara la existencia o infracción de normas o garantías procesales, ¿verdad?,
que originan la nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, la autoridad judicial lo declarará así, ordenará su devolución para la continuación de las actuaciones a partir de la diligencia inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad. Pero si se trata de infracción de normas o garantías procesales que originan la nulidad relativa, entonces la autoridad judicial anulará la resolución apelada y devolverá entonces las actuaciones para el juzgado de primera instancia y que subsane el defecto que originó la referida nulidad y vuelva a decidir sobre el fondo. Si la infracción procesal se ocasionó al dictar sentencia de primera instancia, el juzgado tribunal de apelación revocará la sentencia apelada y resolverá sobre el fondo del asunto. La sentencia que se dicte en apelación se pronunciará exclusivamente sobre las cuestiones planteadas en el recurso y en el escrito de contestación. Muchas gracias, estudiantes. Con esto hemos concluido todo lo que es la apelación. Buenos días.